Hola chicos, sean bienvenidos a este episodio en busca del árbol de la vida. Isabela y Ezequiel siguen en tiempo de los reyes. Sin embargo, las condiciones que el pueblo de Dios está enfrentando a causa de haber desobedecido y abandonado a Dios son muy difíciles. Como recordarás, Israel se dividió en dos, el reino del norte y el reino del sur. Ambos reinos han tenido reyes buenos y reyes malos. Y en este periodo donde los profetas se han levantado para advertirle al pueblo y al rey sobre lo que había de suceder, están sucediendo cosas muy interesantes. Como sabes por los acertijos que resolviste, los chicos están situados en la ciudad más importante para los judíos, Jerusalén. Ellos están preocupados y asustados por lo que está sucediendo. Y es en medio de este caos en donde Isabela y Ezequiel, en compañía de Tito, continuarán con la búsqueda del árbol de la vida. Así que acomódense y veamos lo que sucede hoy. Iniciamos nuestro programa ya. Bienvenidos a Sábados Infantiles. Ezequiel, esto es terrible. Jerusalén está rodeado por un ejército. Las personas están tristes y preocupadas. No hay nada que comer ni agua. Esto es un caos. ¿Cómo llegaron a este punto? Esto es parte del cumplimiento de la profecía de Jeremías. Él les dijo a las personas que se volvieran a Dios, si no habría destrucción. Sin embargo, el pueblo no le importó. Al contrario, lo arrestaron y lo metieron en una cisterna para que muriera. Ahora son las personas las que van a morir. Están enfermas y debilitadas. Porque no han comido nada. Y el ejército no deja que entre ni salga nada ni nadie. Me gustaría que un adulto responsable estuviera con nosotros. ¿Qué te parece si localizamos a Tito? Porque es lo más cercano que tenemos en este momento a un adulto responsable. Sí, por favor. Ya le mandé mensaje a Tito, espero conteste pronto. ¿Qué te parece si mientras buscamos información que ya nos había dado Tito sobre los buenos reyes que tuvo Israel? Tal vez eso te levante un poco el ánimo. Está bien, porque lo que está pasando es muy triste. El rey Ezequías gobernó del año 715 al 686 a.C. y se destacó por su confianza en Dios y por las reformas profundas que implementó durante su reinado. Estas son algunas de las acciones que llevó a cabo. Reformas religiosas. 1. La restauración del templo y el culto verdadero. Limpió y reabrió el templo de Jerusalén. Restauró el sistema de sacrificios y volvió a consagrar a los sacerdotes y levitas para el servicio de Dios. 2. Celebración de la Pascua. Convocó a todo el pueblo, incluyendo a los que aún quedaban en el reino del norte, para celebrar la Pascua después de mucho tiempo sin hacerlo correctamente. Y hubo un gran arrepentimiento y gozo entre el pueblo. 3. Eliminación de la idolatría. Destruyó los lugares altos, altares paganos e imágenes de la diosa Acera en todo Judá. Incluso rompió la serpiente de bronce que Moisés había hecho porque el pueblo la adoraba. 4. Confianza en Dios frente a Siria. Cuando Sennacherib, rey de Asiria, amenazó a Jerusalén, Ezequías no se rindió ni pidió ayuda a otras naciones, sino que buscó a Dios en oración con el profeta Isaías. Dios le respondió con un milagro, destruyendo al ejército asirio en una sola noche. Reformas políticas y sociales. 1. Fortificación de Jerusalén. Construyó el famoso túnel de Ezequías, un acueducto subterráneo que llevaba agua desde la fuente de Gihón hasta dentro de la ciudad, asegurando el suministro en caso de ataque a la ciudad. Reforzó las murallas de Jerusalén y construyó torres de defensa. 2. Reorganización del liderazgo y el sistema de justicia. Delegó responsabilidades a los levitas y sacerdotes para que enseñaran la ley y aseguraran el cumplimiento de la adoración a Dios. Estableció una mejor administración de los recursos del templo y del reino. 3. Reformas económicas.
fomentó la agricultura y el comercio, haciendo que Judá prosperara económicamente. Promovió la administración eficiente de los bienes y tesoros del templo. Errores de Ezequías. A pesar de ser un rey fiel, cometió algunos errores, como por ejemplo, Orgullo después de su sanidad. Cuando Dios le dio 15 años más de vida tras una enfermedad mortal, mostró sus riquezas y poder a los enviados de Babilonia, lo que más tarde contribuyó al exilio de Judá. Aceptó con ligereza la profecía sobre la futura destrucción de Jerusalén, sin mostrar una gran preocupación por el futuro de su descendencia. Ezequías fue un líder clave en la historia de Judá, restaurando la adoración a Dios y fortaleciendo el reino. Sus reformas espirituales, políticas y sociales marcaron un antes y un después en la historia de Israel. Su vida nos enseña la importancia de confiar en Dios en tiempos de crisis, aunque también nos advierte sobre el peligro del orgullo. Su historia la encontrarás en Segundo de Reyes, en los capítulos 18 al 20. También en el segundo libro de Crónicas, de los capítulos 29 al 32. E Isaías 36 al 39. Josafat fue el cuarto rey de Judá y reinó aproximadamente entre el 872 y el 848 a.C. Era hijo de Asa y fue un rey que buscó seguir a Dios promoviendo reformas tanto religiosas, políticas y sociales. Su historia se encuentra principalmente en Segunda de Crónicas 17 al 20 y en Primera de Reyes 22. Reformas religiosas. Eliminó la idolatría. Segunda de Crónicas 17:6. Promovió la enseñanza de la ley de Dios. Segunda de Crónicas 17:7 al 9. Buscó a Dios en tiempos de crisis. Segunda de Crónicas 20:3 al 4. Reformas políticas y sociales. Organizó un sistema judicial justo. Designó jueces en todas las ciudades y les dio instrucciones claras de actuar con temor de Dios, sin corrupción ni parcialidad. Segunda de Crónicas 19:5 al 7. Creó un tribunal en Jerusalén. Formó un consejo de sacerdotes y levitas para resolver casos más difíciles y garantizar justicia. Segunda de Crónicas 19:8 al 11. Fortaleció las ciudades y el ejército. Construyó fortalezas y guarniciones en todo Judá, además de formar un ejército numeroso y bien organizado. Segunda de Crónicas 17:12 al 19. Fomentó la paz con Israel, aunque en un principio buscó alianzas con Acab y su hijo Jorán, reyes de Israel. Después se arrepintió de sus errores y se enfocó en la obediencia a Dios. Batalla contra los moabitas y amonitas. Cuando Moab y Amón atacaron a Judá, Josafat no confió en su ejército, sino que proclamó ayuno y oración en todo el reino. Dios le respondió a través del profeta Jaziel, asegurándole la victoria. En la batalla, en lugar de soldados al frente, puso a los levitas cantando alabanzas, y Dios confundió a los enemigos destruyéndose entre sí. Segunda de Crónicas 20, del 1 al 30. Errores de Josafat. Aunque fue un rey fiel a Dios, cometió el error de aliarse con los reyes impíos de Israel, como Acab y Ocosías, lo que trajo consecuencias negativas. Crónicas 18, 1 al 3 y 20, 35 al 37. Josafat fue un rey que buscó agradar a Dios y fortaleció a Judá espiritual, política y militarmente. Sus reformas marcaron una diferencia en la historia de su reino, aunque también mostró que incluso los líderes fieles pueden cometer errores si no buscan a Dios en cada decisión. Hola chicos, ¿cómo están? Mal, muy mal. ¿Les sucedió algo? ¿Cómo
¿Cómo que si nos sucedió algo? ¿Qué no ves todo lo que está pasando a nuestro alrededor? Claro que sí, por eso vine. La pregunta de Tito es que si a nosotros nos pasó algo. A nosotros no, pero a las personas de nuestro alrededor sí. Entiendo tu preocupación, Isabela. Denme oportunidad de buscar dónde aterrizar para estar con ustedes. Por favor, no se muevan de donde están. No hay a dónde ir. Sí hay a dónde ir. ¿Te parece si oramos? ¿Para que esto cambie? Esto ya no se puede cambiar. Recuerda que estamos haciendo un recorrido por la historia y ellos, la causa de su sufrimiento es por haber abandonado a Dios. Entonces, ¿para qué vamos a orar si el sufrimiento no se va a terminar? El sufrimiento no se va a terminar y no me refiero a lo que nos pasó, sino que hay personas que sufren por su pecado o el pecado de otros, porque mientras estemos en este mundo habrá aflicciones, pero si estamos ante la presencia de Dios, no habrá sufrimiento. ¿Qué te parece si oramos para pedirle a Dios que nos ayude a entender su plan de salvación en medio de este caos? Y supongo que aquí no está el árbol. Supongo que no, pero esta es una etapa más que nos ayudará a saber dónde sí está el árbol de la vida. Me gustaría saber qué pasó en este tiempo. ¿Qué te parece si oramos y después buscamos información para comprender un poco más? Está bien. Cuando el sol no brilla más y el camino oscuro está, sé que Dios conmigo va y en su amor me guiará. Si en mis ojos hay llorar y me cuesta caminar, sé que en ti puedo descansar. Tu presencia es mi lugar. Confío en ti, Señor. Tus promesas firmes son. Tú me das valor y puedo continuar. Nunca me dejarás. Oh, nunca me dejarás. Aunque todo salga mal y me sienta débil ya, tu fuerza siempre me darás y tu verdad me sostendrá. Dios conmigo va, conmigo va. No tengo que temer si conmigo está. Dios conmigo va, conmigo va. No tengo que temer si conmigo está. Confío en ti, Señor. Tus promesas firmes son. Valor y puedo continuar. Nunca me dejarás. Dios conmigo va, conmigo va. No tengo que temer si conmigo está. Dios conmigo va, conmigo va. No tengo que temer si conmigo está. La caída de Jerusalén. Por varias generaciones, profeta tras profeta advirtió al pueblo de Dios sobre las consecuencias que traerían a sí mismos por su rebeldía. El pueblo adoró a los ídolos cananeos y otros ídolos, incumpliendo el pacto que tenían con Dios.
Su separación de Dios llevó a la corrupción social y moral del pueblo. Oprimían al pobre y a las viudas. Sus juicios eran injustos, ofrecían sacrificios prohibidos por la ley de Dios. Porque este es un pueblo rebelde, es gente mentirosa que no quiere obedecer las enseñanzas del Señor. Dios mostró mucho amor y paciencia a su pueblo. Esperó generación tras generación que su pueblo se arrepintiera. Envió profeta tras profeta para anunciar su voluntad, pero el pueblo no se arrepintió. Así ha dicho Dios el Señor: aquí tienen a Jerusalén, la establecí en medio de las naciones y de los países a su alrededor, pero ella cambió mis decretos y mis ordenanzas. Su maldad fue mayor que la de las naciones y países a su alrededor, pues no obedeció mis decretos y mis mandamientos, sino que los desechó. Ezequiel 5, 5-6. Voy a dejarte en ruinas, serás la burla de las naciones que te rodean y de todos los que pasen a tu lado. Ezequiel 5:14. El tiempo de arrepentirse se acabó. En una campaña en el año 598 a.C., Nabucodonosor II, rey de Babilonia, arrasó Judea, sitió y conquistó Jerusalén, y se llevó cautivo a Joaquín, rey de Judá, y a toda su familia, junto con los guerreros y artesanos. En el año 587 a.C., Sedequías trató de rebelarse y en consecuencia los que quedaban en la ciudad fueron llevados cautivos y Jerusalén y el templo completamente destruidos. Reduciré a Jerusalén a un montón de ruinas, a una guarida de chacales. Dejaré en ruinas las ciudades de Judá y no quedará en ella un solo habitante. Jeremías 9:11. Hola chicos, Hola, Tito. Qué bueno que ya estás con nosotros. entiendo que tienen preguntas sobre lo que está pasando. Un poco. Y antes de contestarlas, hay 2 árboles que quiero enseñarles. Por favor, acompáñenme. Este es un almendro. En hebreo su nombre se relaciona con velar o estar atento. Este árbol, Dios lo mostró a Jeremías para decirle que él está vigilante y pronto a cumplir su palabra. ¡Qué hermoso! Pero si Dios está atento, ¿por qué está pasando esto? Porque el pueblo olvidó a Dios y ha seguido caminos de desobediencia e injusticia, y Dios cumple su palabra. Sin embargo, como el almendro florece temprano y en medio de un ambiente frío y hostil, así también para el pueblo de Dios habrá esperanza en medio de la crisis, porque Él tiene un plan para salvar y restaurar a quienes lo buscan. Como la vara de Aarón, que retoñó y produjo flores y almendras. El almendro florece y es como símbolo de la vida y la muerte, porque cuando ahora parezca que no hay esperanza, en Dios siempre hay promesa de vida. Entonces el almendro nos recuerda que Dios está cumpliendo su palabra, aunque a veces no la entendamos. La destrucción de Jerusalén marcó un momento crucial en la historia de Israel. El juicio sobre ellos nos recuerda que Dios es justo y no tolera el pecado. Sin embargo, en medio de todo esto hay un mensaje de restauración. Dios prometió que después de 70 años de exilio, traería a su pueblo de regreso a su tierra y como verán, Él lo cumplió. Esta invasión nos ayuda a recordar las consecuencias de la desobediencia, pero también la fidelidad de Dios para disciplinar y restaurar su pueblo, cumpliendo siempre sus promesas. De hecho, esta tragedia señaló la necesidad de un nuevo pacto entre Dios y su pueblo, centrado en la redención y la restauración espiritual, no solo para los judíos, sino para la humanidad entera. Entonces, aunque todo parezca perdido, Dios siempre tiene un plan. El almendro es un árbol fascinante con una rica historia y múltiples beneficios. Su nombre científico es Prunus dulcis y es conocido por sus deliciosas almendras. Es originario de la región Oriente Medio y Asia Central, pero hoy se cultiva en muchas partes del mundo. Alcanza hasta 10 metros de altura. Sus hojas son de color verde brillante con flores blancas o rosadas, que florecen en primavera. Sus frutos son las almendras, que es una drupa con una cáscara dura y una semilla comestible en su interior. Las almendras son una excelente fuente de proteínas, fibra, vitaminas y minerales. Ayudan a combatir el daño causado por los radicales libres en el organismo. Pueden aliviar condiciones inflamatorias como la artritis y favorecer la salud digestiva al ayudar a regular el tránsito intestinal. Se usa en gran variedad de platos, desde ensaladas hasta postres. Tradicionalmente, sus hojas se han utilizado en la medicina herbal para tratar diversas dolencias, problemas de la piel como sedante y para adelgazar.
El almendro suele florecer a finales del invierno o principios de la primavera, dependiendo de la región. En el hemisferio norte, esto generalmente ocurre en febrero y marzo. El almendro tiene varias menciones en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento. Aquí hay algunos ejemplos. En Génesis 43:11, Jacob envía a sus hijos a Egipto con presentes, incluyendo el almendra. En Éxodo 25:33 al 34, se describe en el candelabro de oro con copas en forma de flor de almendro. Y en Números 17:8, la vara de Aarón retoña y produce flores y almendras. Y en Eclesiastés 12:5, el almendro florece como símbolo de la vida y la muerte. En el caso del profeta, vio una vara de almendro en una visión, Jeremías 1:11. Como ves, está asociado con temas de la vigilancia, la renovación y la esperanza. Oye, Tito, dijiste que nos ibas a enseñar 2 árboles. ¿Cuál es el otro? El ciprés es un árbol resistente que puede adaptarse a diversas condiciones ambientales y soportar periodos de sequía. Esta capacidad para prosperar en circunstancias adversas lo convierte en un símbolo de resiliencia y de desafíos, manteniendo la fuerza y la integridad. Es apreciado por su belleza y utilidad y por el significado con el que se le asocia. Oye, Tito, este árbol representa restauración, ¿no? Sí, por eso lo veremos más adelante. O sea, que tú ya sabes a dónde vamos a llegar. No exactamente. Esto lo descubriremos resolviendo los acertijos. Entonces, ¿por qué dices que lo veremos más adelante? Pues sí, porque es parte de una promesa de Dios a su pueblo, que dice que restaurará a su pueblo. Y sabemos que Dios está cocinando un plan, entonces seguramente lo veremos. Efectivamente. Así como el ciprés no pierde sus hojas y permanece firme, Dios no olvida su pacto. Tito, ¿nos vas a dar el mapa? Aquí lo tienen. El ciprés no solo es apreciado por su belleza y utilidad, sino también por los profundos significados culturales y simbólicos que encierra. Su nombre científico es Cupressus sempervirens, puede alcanzar hasta los 30 metros, tiene hojas pequeñas, escamosas y de color verde oscuro. Sus conos son leñosos y redondos, con escamas que contienen las semillas con un tronco recto con corteza grisácea y fisurada que crece erguido y columnar en muchas especies. Es originario de la región mediterránea, pero se ha adaptado a diversas áreas del mundo. Prefiere suelos bien drenados y con buen contenido de materia orgánica. Frecuentemente son plantados en parques, jardines, por su belleza y elegancia. Su madera es conocida por su durabilidad y resistencia a la humedad y a los insectos, lo que la hace ideal para la construcción y la fabricación de muebles. Algunas culturas han utilizado extractos de ciprés por sus propiedades medicinales. El aceite esencial tiene propiedades antisépticas, antiinflamatorias y astringentes. Se utiliza en tratamientos de aromaterapia para problemas respiratorios, reumáticos y de circulación, y está asociado con la inmortalidad, la paz, la protección y el duelo en diversas culturas, pero también representa fidelidad y resiliencia debido a su longevidad y capacidad para prosperar en condiciones difíciles. En este episodio me tocó a mí darles los acertijos, para que sepan a qué época llegarán Isabela y Ezequiel. ¿Están listos? Aquí va la primera. Pastor y recolector de higos era cuando Dios me llamó para ser su profeta. Mi mensaje fue fuerte y claro sobre la justicia y rectitud. Dios me mostró una cuerda de medir y una plomada para decirme que a su pueblo juzgaría por su pecado. ¿Quién soy? La respuesta es el profeta Amós. En mi libro, que es breve pero potente, hablé del juicio y la destrucción divina. Hablé contra Edom y su caída, por su arrogancia y maldad evidente contra Jacob. ¿Quién soy? La respuesta es el profeta Abdías. Mi nombre significa consuelo. Aunque mi mensaje es fuerte y claro, profeticé la destrucción de Nínive, ciudad conocida por su crueldad y opresión. Mi mensaje es de justicia y venganza divina, por todo su mal y corrupción.
¿Quién soy? La respuesta es el profeta Nahum. Intenté huir de mi misión, pero el mar me atrapó sin opción. Una gran criatura me tragó y en su interior oré con devoción. ¿Quién soy? La respuesta es el profeta Jonás. Mi profecía habló del amor inquebrantable de un Dios que nunca abandonará. Aunque Israel se aleje y caiga, Dios siempre lo perdonará. Mi vida personal reflejó ese mensaje de amor fiel, pese a la traición. ¿Quién soy? La respuesta es el profeta Oseas. A continuación, 2 acertijos más te haré, pero la respuesta no te daré. Para que con tu familia investigues, la cita sí te daré. Dios me usó para animar al pueblo a reconstruir el templo. Hablé de la gloria venidera y del futuro esplendor que sería grandioso. De paz y fervor se llenaría. ¿Quién soy? La respuesta la encontrarás en Ageo 2:9. Fui hijo de Berequías y nieto de Ido. Dios me mostró visiones de caballos de colores y un sumo sacerdote con ropas sucias, que fueron limpiadas. Profeticé sobre el regreso de Israel y el futuro del Mesías. ¿Quién soy? La respuesta la encontrarás en Zacarías 1:1 y 3:3. Busca la respuesta a estos 2 últimos acertijos para que con anticipación sepas en qué lugar estarán Isabela y Ezequiel. ¡Nos vemos! La historia de la destrucción en Jerusalén nos recuerda que Dios ama a sus hijos. Como todos los padres que aman, disciplina cuando no obedecen o los corrige cuando se están desviando del camino del bien que se les ha trazado. Fueron muchas las advertencias y no hicieron caso hasta que llegó la calamidad y la deportación. Sin embargo, aún en medio de este caos, Dios estuvo con ellos. Y hay una promesa de restauración, que un día de la raíz de Israel vendrá el verdadero rey. Así que si tus padres, familiares o amigos te corrigen, no te enojes. Haz caso, obedece lo bueno que te están mandando. Esto te traerá bendición. Así que nos vemos la siguiente semana para continuar con este recorrido hasta encontrar el árbol de la vida. Si eres adulto, no te vayas. Recuerda que viene la sección Para ti que eres grande, donde tú también aprenderás grandes cosas. Nos vemos la siguiente semana. Adiós. Bienvenido a tu sección Para ti que eres grande. Seguimos estudiando los árboles y hoy toca el turno al almendro. Es interesante este árbol en la Biblia. Quizá lo más famoso del almendro es que la vara de Aarón estaba precisamente extraída de un árbol de almendro. Y es interesante porque una vara es un palo muerto, ya no tiene vida en sí mismo. Y a Dios le plació tomar esta vara que pertenecía a Aarón. Cuando hubo un conflicto y Dios le dijo a Moisés, esta vara es un símbolo de autoridad y él la ha usado para corregir al pueblo y demostrar que yo soy Dios. Y de esta vara que estaba seca, al exponerla a la presencia de Dios, la Biblia nos dice que sucedió una cosa extraordinaria. La vara reverdeció y volvió a dar almendras maduras. Por eso hoy quiero reflexionar contigo acerca de este punto. Cuando las cosas parece que ya no tienen esperanza y las situaciones se han complicado a causa de la rebeldía y el pecado, siempre Dios tiene una manera extraordinaria de ayudarnos. Los 2 conflictos más grandes en la Biblia con respecto a la esclavitud están en Egipto y el otro en Babilonia. Y hoy nos centraremos en esa parte. El pueblo de Israel ha desobedecido a Dios y aunque no lo creas, Dios ha permitido que sean llevados cautivos a Babilonia.
Jeremías ha predicado 54 años para decirle al pueblo que se arrepientan, porque si no, Dios los va a castigar. Pero el pueblo no ha querido obedecer. Y este punto es interesante. A nadie nos gusta la corrección. Pero uno de los pasajes más interesantes en la Biblia es ese precisamente. Dios permitiendo que Babilonia, una nación pagana, una nación idólatra, venga y conquiste a parte de Jerusalén y se los lleve cautivos. Pero lo que más me impacta en el libro de Jeremías es esta profecía que Dios le da. Y es, dile a la gente que no fue llevada cautivo, que no piensen que esta gente que fue llevada esclavo se fueron por más malos. Al contrario, yo he permitido que sean llevados para corregirlos y librarlos de algo peor. Papá, mamá, que me ves, ojalá podamos entender esto. La corrección de Dios siempre será una bendición. Hebreos dice que al principio a nadie le gusta la corrección, pero después da frutos muy bonitos. Y que Dios nos corrige, y esto quizá no nos gusta, porque nos ama. Por tal motivo, tenemos que aprender a amar la corrección de Dios, primero como papá y mamá. Saben que yo oro mucho, le digo, Dios, por favor, corrígeme en este arte maravilloso de ser papá. Y luego le pido a Dios que me ayude a corregir a mis hijos para hacer de ellos gente de bien. Te reto esta semana algunas cosas. Podrías tener una reunión con tu familia y decirles dos cosas. Uno, ¿de qué manera la corrección nos ayuda a madurar? ¿De qué manera la corrección nos ayuda a no desviarnos? ¿Podrías preguntarle a tus hijos qué piensan cuando son corregidos? ¿Podrías preguntarle a tu esposa o a tu esposo qué piensan cuando Dios permite cosas para que seamos corregidos? Y la segunda cosa más maravillosa, podrías hacer una lista de cosas que podemos corregir en nuestras vidas y pegarla en el refrigerador y decirle, familia, ¿qué cosas necesitamos corregir? Y escribirlas y pegarlas en el refrigerador y decir, esta semana vamos a permitir ser corregidos para mejorar como familia. Por ejemplo, no voy a gritar o voy a pedir las cosas por favor, o no voy a hacer berrinche, o nos vamos a sentar todos juntos como familia y vamos a corregir cosas. La corrección es una bendición. Te espero la siguiente semana para seguir aprendiendo para ti que eres grande. Nos vemos, soy el pastor Abraham de la Iglesia El Buen Samaritano. Bye, nos vemos pronto. Hola, Dios te bendiga, soy el psicólogo Armando Rodríguez, bienvenido a esta sección para ti que eres grande. El día de hoy me toca la bendición de poder compartir contigo una reflexión basada en el tema Esperanza en medio de la adversidad. Bueno, todos recordamos al rey David como un hombre que conforme al corazón de Dios, un hombre que hizo lo recto, un rey que es memorable. Pero pasaron generaciones después del 14 generaciones después del rey David, que no hicieron lo recto, que Dios envió profetas y que ellos no escucharon la voz de Dios. Dios les quería advertir que lo que estaban haciendo iba a tener consecuencias, no solamente sobre ellos, sino también sobre de sus generaciones. Por lo cual, después de 14 generaciones vino el imperio de Babilonia, los conquistó y se los llevó deportados, y muchos murieron también durante ese proceso. Fue triste ese momento, fue un tiempo muy adverso, pero pues tenían que saber que las malas decisiones tienen consecuencias. Y esto nos lleva a una reflexión muy importante, porque nosotros como padres de familia tenemos que recordar que lo que nosotros hacemos también tiene una consecuencia en nuestra vida, pero también puede tener una consecuencia en la gente que está a nuestro alrededor, y más importante, en la gente que está debajo de nosotros. Pero Dios pone su palabra para que nosotros podamos tener como los hombres tenían los profetas en aquel tiempo, los profetas de Dios, para saber hacer lo que Dios quería que le agradara. Hoy en día nosotros escuchamos en la palabra de Dios lo que Dios quiere que hagamos y cómo quiere Él que vivamos la vida para que podamos tener consecuencias favorables, consecuencias positivas. Y esto nos lleva a reflexionar en este hermoso árbol. Este árbol de aquí se llama ciprés, es una especie de árbol que este es de aquí de México, pero es muy parecido a la del Mediterráneo. Este árbol
absorben mucha agua, su naturaleza es que son árboles que la retienen también la humedad, y cuando viene la sequía, esos árboles permanecen verdes. Y cuando vienen los incendios, por lo mismo de que tienen una carga grande de humedad, pues no, es difícil que el fuego las consuma. Y esto nos lleva también a reflexionar que la resiliencia que estos árboles tienen en medio de la adversidad fue como la de estos hombres del pueblo de Israel. Muchos hicieron lo malo, pero no todos. Dios levantó hombres y mujeres que tenían en su corazón la palabra de Dios, que se afianzaron y que escucharon la voz de Dios, que pidieron perdón como Nehemías, que pidieron perdón a Dios del cielo, y Dios los escuchó, se acordó de su pacto y levantó nuevamente una nación que le adoró y que le sirvió hasta que Cristo vino. Ahora bien, nosotros como padres, yo quiero darte 3 puntos rápidamente que podemos reflexionar acerca de esto. Primero, que nosotros como adultos debemos recordar que nuestras decisiones tienen consecuencias. Debemos ser humildes, pedirle perdón a Dios para que nosotros podamos guiar a nuestros hijos conforme a la voluntad del Padre. Número 2, Dios siempre estuvo con su pueblo, nunca los dejó solos, nunca los abandonó, y ahora Dios está con nosotros, el Espíritu de Dios, para que sepamos que Él nos guía a toda verdad. Y número 3, nuestros hijos, nosotros somos sus principales mentores, podemos enseñarles que la vida es una toma de decisiones, una serie de toma de decisiones, y que deben ser responsables de lo que ellos deciden, pero que si tienen la palabra de Dios en sus raíces, ese agua de vida que es el Espíritu de Dios, entonces van a permanecer como estos árboles, firmes y siempre verdes, vigorosos ante la prueba. Que Dios te bendiga.